¿Me confirman, por favor, que están viendo la presentación? Sí, la estamos viendo. Vale, listo, perfecto. Bueno, bienvenidos a este espacio. Mi nombre es Daniela Estrada. Yo soy la gerente general de Analytics y hoy vamos a estar hablando de un tema bastante importante en nuestro medio, que es la inteligencia artificial generativa y cómo esta está cambiando la industria. Miren que yo no dije como una industria en específico, aquí no vamos a hablar de cómo está cambiando una industria en específico, porque es que en términos generales está cambiando todas las industrias que componen una economía. Quisiera conocer si pueden escribirme en el chat de qué industria vienen, en dónde están ustedes, Daisy, Paola, Roseli. Si quieren, pueden, como somos un grupo pequeño, bueno, sector lácteo, perfecto. Y, vale, perfecto. Y no sé, Roseli y Daisy, ¿de qué industria vienen? Bueno, mientras que escriben, entonces vamos a avanzar un poquito. Listo, listo, perfecto, también, excelente. Bueno, entonces resulta que, básicamente, antes de comenzar, quiero contarles un poquito de quiénes somos nosotros, no me voy a extender mucho porque hay muchas otras cosas que sí quiero que podamos abordar en este webinar. Nosotros somos Danalytics. En Danalytics nos especializamos en cómo unimos analítica de datos, análisis de datos, con inteligencia artificial para que las empresas puedan avanzar y tener impactos reales en su compañía. Y sobre todo esto buscamos hacerlo sin estar con una dependencia total del área de tecnología, sino que podamos desde las otras áreas avanzar en el uso de estas dos herramientas tan importantes. Para eso tenemos entrenamientos en inteligencia artificial. Lo que hacemos es reentrenar equipos, recursos humanos, contabilidad, el área comercial, en diferentes áreas para que ellos puedan cerrar esa brecha en el uso de esta herramienta que vamos a estar viendo que es tan poderosa y puede generar tantos cambios en nuestras organizaciones. Tenemos una segunda línea que son los asistentes de inteligencia artificial. Ahorita hablaremos un poco más de qué es eso, pero básicamente lo que ayudan es a liberar tiempo de las personas, a encontrar la información cuando uno la necesita y automatizar tareas repetitivas. Y finalmente tenemos todo un ecosistema de soluciones para universidades y organizaciones educativas donde ayudamos a aumentar la retención de los estudiantes. Pero ahora sí, para lo que venimos acá. Entonces, antes de ponernos a hablar de inteligencia artificial generativa, hay que situarla, porque muchas veces escuchamos inteligencia artificial y también inteligencia artificial generativa, pero resulta que estas dos no son lo mismo. La inteligencia artificial generativa, como se ve en la imagen, podría ser esta pelota amarilla que está dentro de una más grande, que es la inteligencia artificial general, que es la inteligencia artificial tradicional. De pronto algunos de nosotros no la habíamos escuchado antes, porque algo que hizo la inteligencia artificial generativa es que hoy en día todos podemos tener acceso a ella de manera gratuita desde nuestro celular. Y eso es algo que no se había podido hacer antes con la inteligencia no tradicional. Esa inteligencia artificial parte de aprender de datos patrones para poder generar un sistema que haga una predicción, que ayude a tomar decisiones. Y la inteligencia artificial generativa también aprende patrones, pero aprende patrones es para crear cosas nuevas, para crear texto, para generar imágenes, para generar código, para generar propuestas comerciales, para generar avatars, para generar películas, para generar música. Su fin, como su nombre lo dice, es generar. Esa es la parte nueva. La inteligencia artificial incluye a la inteligencia artificial generativa, pero también tiene muchas otras aplicaciones. Sobre esas no vamos a estar hablando en este webinar.
Pero básicamente, si uno pudiera decir como una diferencia en lo que tradicionalmente se tiende a escuchar de inteligencia artificial y la inteligencia artificial generativa, es que una, sobre todo la utilizamos es para predecir lo que puede pasar, mientras que la otra lo que hace es crear lo que uno necesita. Necesito una propuesta comercial, necesito un plan para creación de contenido, necesito, por ejemplo, también puede ser extraer los datos de las facturas para poder acelerar los procesos contables. Eso ahí está más la inteligencia artificial generativa. Y aquí, digamos que en herramientas de inteligencia artificial generativa, pues seguramente muchos habremos oído de ChatGPT, de Gemini, de Copilot, y sobre todo quisiera hacer un énfasis importante, es que la inteligencia artificial generativa ha cobrado tanta importancia respecto a la inteligencia artificial tradicional porque es gratis. La mayoría, es decir, antes nunca habíamos tenido la posibilidad de tener una inteligencia, una tecnología más vale, una tecnología que pudiera estar al alcance de tantos de una manera con un bajo costo, que realmente es tener un celular, puede ser tan sencillo como tener un celular y tener internet. Y ya con eso tú puedes tener inteligencia artificial generativa en tu celular. Solamente en ChatGPT para este año se estima que va a cerrar en el billón de personas de usuarios. Nosotros somos casi 9 billones de personas en este mundo. Eso significa que una novena parte del planeta está ingresando a ChatGPT a empezar a utilizar esta tecnología. Quisiera conocer un poco de ustedes. ¿Ya han empezado a utilizar inteligencia artificial generativa? Levantemos manitos para los que ya han empezado en sus compañías o en sus roles. No sé si algunos, si Paola, si Daisy, si Kevin, algunos ya han utilizado y cuál herramienta utilizan. Y Daniela, Kevin utiliza, me pueden escribir en el chat cuál de estas herramientas están utilizando o otras. El universo de posibilidades o de herramientas en temas de inteligencia artificial generativa es supremamente amplio. Aquí puse las tres, que son en general como las más conocidas, porque ChatGPT fue la que inició. Gemini es de Google, entonces generalmente todos los que tienen su correo corporativo con Google tienen acceso a esta. Y Copilot es de Microsoft. Perfecto. Aquí Kelly nos está mencionando otras. Perplexity también es una muy utilizada. Digamos que no tiene tanta variedad de usos como las tres anteriores, pero es muy utilizada en temas de investigación. Y también menciona a Claude. Claude es de otra empresa que se llama Anthropic. Vale, perfecto. Bueno, entonces con estas herramientas empieza a haber un cambio. Y es que el primer uso, lo que pasa es que ahora ha cambiado un poquito, pero eso ya es como harina de otro costal, los usos de la vida personal de la IA generativa fueron enfocados en cómo podemos empezar a mejorar la productividad. Solamente el año pasado se hizo un estudio de 35.000 trabajadores en 27 economías y lo que encontraron, está toda la información autorreportada, es que las personas que utilizan la IA generativa en su día a día pueden ahorrar al día 1 hora. Eso significa que podríamos estar ahorrando en esas tareas que son administrativas, repetitivas, manuales, 5 horas a la semana, 25 horas al mes. Y el 20% de esas personas, o sea, 1 de cada 5, dijo que podía estar ahorrando hasta 2 horas al día, gracias a utilizar la inteligencia artificial generativa. Yo les pregunto, ¿ustedes ya han empezado a percibir cómo el uso de la inteligencia artificial generativa está generando mejoras en su productividad o en la de las compañías en las que ustedes trabajan?
Ujú. Vale, excelente, Kelly. Bueno, entonces, resulta que este es el lado como positivo. Hay muchos estudios que muestran cómo se logra tener estas mejoras gracias al uso de inteligencia artificial generativa. Sin embargo, también hay otros estudios que muestran que ya cuando no es como del uso personal de la persona, sino que lo queremos llevar a nivel de la organización, muchos de los proyectos mueren, muchos de los proyectos son abandonados, muchos de los proyectos no tienen un retorno de la inversión. ¿Qué significa un retorno de la inversión? Que cuando yo voy a medir cuánto, digamos, ingreso me generó, me alcanza a cubrir lo que me costó y me empieza a dejar una ganancia. Pero eso no está pasando. Y entonces cuando la gente se pregunta por qué, o sea, ¿por qué hay organizaciones que pueden estar integrando inteligencia artificial generativa de manera exitosa? Hay otras que no lo están haciendo. Entonces, en ese sentido, digamos que aquí vamos a estar hablando justamente de eso, de qué son esas cosas y cómo eso se relaciona con el nivel de madurez de una organización. Entonces, como ya vimos, hay muchos estudios que muestran que utilizar inteligencia artificial puede ayudarnos a tener mejoras en productividad y a reducir costos. Cuando logramos mejorar en términos de disminuir las horas de trabajo, por llamarlo de alguna forma, igual seguiremos trabajando normalmente en las empresas las mismas horas, sino que el foco es poder volcar nuestra atención hacia tareas de más relevancia, hacia más análisis, hacia una mejor interpretación. Vemos por el otro lado que muchos no logran tener un éxito y a veces eso se debe por varias razones. Uno puede ser porque no está alineado con la estrategia, porque no tengo al personal capacitado, porque los datos del piloto pequeño estaban bien, pero en general no tengo un gobierno de datos y cuando hablo de mi casa, mi organización está muy desorganizada. Y eso no permite que yo pueda llevar ese proyecto pequeño como de laboratorio a un nivel mucho más amplio. Entonces, en ese sentido, es muy importante que tengamos claro esto. Y es que utilizar herramientas de inteligencia artificial generativa no garantizan que podamos tener un retorno. Y es casi como que yo digo como un martillo, como el de la foto. Simplemente por tener un martillo o a veces tener herramientas de carpintería en nuestra casa, no nos hacen a nosotros carpinteros. Para poder ser eso necesitamos formarnos y tener experiencia para poder llegar a ese nivel. Entonces es ahí cuando se plantea el tema de la curva de madurez. Y es que cuando empezamos a integrar estos aspectos sobre los cuales hablaremos hoy dentro de nuestra estrategia empresarial, lo que generalmente podemos ver es una mayor probabilidad de éxito en las inversiones que hagamos de inteligencia artificial generativa. Veamos cada uno de ellos. El primero es tener una estrategia clara, es decir, y aquí no estamos hablando necesariamente de la estrategia de inteligencia artificial generativa, sino de la estrategia que nosotros tenemos como organización, hacia dónde queremos llegar. Porque la inteligencia artificial generativa es un cómo, es un habilitador, es una capacidad, pero no es en sí la estrategia. Entonces, parte de que sepamos bien dónde estamos, en qué mercado estamos, a qué cliente atendemos, qué queremos lograr, porque si esa parte la tenemos clara, va a ser mucho más fácil identificar en qué puntos vamos a integrar la inteligencia artificial generativa. El segundo consiste en tener una cultura preparada. Nuestros equipos generalmente, o al menos es lo que se identifica en muchas compañías, es que tienen una resistencia al cambio. Y empezar a integrar inteligencia artificial en nuestro día a día implica modificar cómo nosotros hacemos el trabajo. Entonces necesitamos acompañar a nuestros equipos, a nuestro talento humano, a hacer de manera paulatina esa transición. ¿Para qué? Para que se motiven cuando estamos haciendo estos cambios y las integraciones de inteligencia artificial. Un tercer punto tiene que ver con una gobernanza. Y esa gobernanza significa que podamos tener un conjunto, digamos, dicho de una manera muy sencilla, como un conjunto de reglas, de normas, que no solamente estén en el papel, sino que efectivamente lo ejecutemos, donde con estas normas sepamos
cómo almacenamos nuestros datos, dónde están organizados, que estén limpios. Y esta parte es muy importante porque la inteligencia artificial se alimenta de nuestra información. Si no tenemos información, no podemos hacer inteligencia artificial, ni de la generativa, ni de la que estamos hablando ahora al principio, que es la predictiva. Los datos son fundamentales. No solamente es importante tener datos, el segundo punto que necesitamos tener es que tienen que ser datos de buena calidad. ¿Por qué? Porque si nuestros datos están erróneos, cuando utilicemos inteligencia artificial, va a salir exactamente lo mismo. O sea, la inteligencia artificial no tiene esa capacidad de decir, tus datos no están en un buen estado, entonces no voy a hacer el ejercicio, sino que él simplemente va a hacer el ejercicio que tú necesites. Y finalmente necesitamos capacidades técnicas. Esas capacidades técnicas van a variar de cómo sea nuestra estrategia, porque no necesariamente tenemos que tener a un equipo súper formado en temas de inteligencia artificial, pero sí necesitamos al menos lo que yo diría es como un traductor, una persona que sí conozca sobre temas de inteligencia artificial generativa, y sea ese enlace con un consultor externo, con un proveedor, en el caso de que no sea parte de nuestra estrategia desarrollar esas capacidades internas. Y esto que les voy a comentar ahora es una mezcla de dos marcos muy importantes de niveles de madurez, que es el de Gartner, que tiene 5 niveles, y el MIT también tiene otro, para medir los niveles de madurez en inteligencia artificial generativa, que tiene 4 etapas. ¿Qué es lo más importante que se lleven de aquí? Que realmente no importa cuánto uno invierta. Yo he visto compañías que no invierten mucho, pero tienen unos resultados, y ahora les voy a comentar un poco de eso, increíbles. ¿Por qué? Porque dentro de su cultura, dentro de su estrategia y su gobernanza, esos elementos han estado establecidos, lo que les permite, yo digo que funcionar como una clase como de catalizador, como de impulsor, que amplifica las inversiones que son más pequeñas en temas de inteligencia artificial, versus otras organizaciones mucho más grandes, que a veces invierten grandes recursos, pero que no tienen los mismos resultados, porque a veces su estrategia no está tan clara, o no tienen al talento humano alineado, o no tienen una gobernanza clara. Y esto quisiera bajarlo un poquito a nuestra realidad, porque la mayoría de los estudios, lastimosamente, no se hacen en Latinoamérica, sino que se hacen en Estados Unidos, en Europa, en China, en Japón, pero hay muy poco sobre lo que pasa en estos mercados. Y lo que sí hemos visto es que muchas de las empresas que más están utilizando inteligencia artificial son compañías de software, Google, Amazon, bueno, compañías de tecnología, cuya base es tech. Pero realmente en la mayoría de nuestras compañías colombianas, los equipos, lo más similar que sería el equipo de tecnología es pequeño. Son una, dos personas, a veces no hay equipo de tecnología, sino que hay un proveedor externo. Y aquí lo importante es que en esa compañía conozca muy bien su negocio. No necesariamente tienen a dominar tecnologías emergentes, pero sí quieren lo mejor para ese negocio en el que están. Entonces aquí es cuando nosotros llegamos a decir, listo, o sea, esa es la realidad en la que nosotros estamos, ¿qué es lo que podemos hacer para poder empezar a tener un impacto? Y es hacer avances con pasos prácticos y resultados, lo que se llama como esos quick wins, esos mangos bajitos, porque cuando logramos eso, podemos apalancar el crecimiento y la inversión en este tipo de tecnologías para seguir avanzando. Como estamos en un grupo pequeño, no sé si alguien tiene alguna pregunta hasta el momento, si no, vamos a avanzar. Creo que se me volvió de preguntas, entonces sigamos. Entonces, ahora sí, veamos el modelo de madurez. Para nosotros tiene 5 componentes, vamos a hablar de cada uno a profundidad, pero parte desde la conciencia hasta poder llegar a la transformación. ¿Significa esto que una empresa normalmente pasa de conciencia y va pasando por cada una como si fuera de manera secuencial? No, no necesariamente es así. Yo conozco compañías que de una han pasado a un operacional, no necesariamente han pasado por los dos primeros.
Tampoco necesitamos todas llegar a hacer una transformación total de nuestras compañías. Lo que sí necesitamos con seguridad es no quedarnos en la conciencia. Ahorita vamos a hablar de qué significa esto. De nuevo, repetirles, porque esto es muy importante, es que la IA es una capacidad que de verdad necesitamos desarrollar como empresas, pero no es nuestra estrategia. Es como el inglés. Uno no dice, la estrategia de mi compañía es el inglés. No, el inglés es un habilitador. Un habilitador que me puede llegar a tener negocios a nivel internacional, conectarme con otro tipo de proveedores, pero en sí no es el negocio en sí mismo, a menos de que de pronto pues nosotros seamos una academia de inglés o tengamos algo relacionado en ese sector puntual. Pero generalmente son herramientas, son habilitadoras de que nuestra estrategia se pueda materializar. Entonces, veamos uno por uno. Nivel 1, conciencia. En este nivel, digamos que habría un nivel 0, que el nivel 0 es cuando a veces conversamos con otras personas y no sabes que es un ChatGPT, nunca lo han usado, no saben qué es inteligencia artificial generativa, ya parte como desde el conocimiento. Pero en este primer nivel es cuando hemos empezado a escuchar qué es eso y nos estamos preguntando para qué sirve. Probablemente hemos abierto alguna cuenta, hemos hecho alguna prueba en Gemini, tenemos una cuenta en ChatGPT y aquí se habla mucho. Uno sabe que en la empresa hay gente que hace cosas en ChatGPT y en Gemini. Eso es en general lo que sucede, pero aquí no tenemos una dirección clara. ¿Qué significa eso? Que los retos que tiene la compañía en este momento parte a algo así. Tenemos personas o directivos que piensan que lo mejor que puede hacer la compañía es invertir en inteligencia artificial generativa porque eso resuelve todos los problemas. Y están nosotros que eso no sirve, eso solamente se inventa cosas, no se puede utilizar. Casi que están como los dos extremos y eso empieza a generar unas expectativas que son irreales. La IA ni resuelve absolutamente todo, pero tampoco está en el extremo opuesto donde no sirve para nada, sin que eso signifique que no hay riesgo en su uso. En este mismo sentido, como hay tanta información en los medios, pues hay una confusión. En general, cuando oímos conversaciones, y esto puede suceder en alguna de sus compañías, uno escucha que las personas hablan de inteligencia artificial como si fuera inteligencia artificial generativa. Y le meten otro par como de ingredientes a esa receta. Entonces hablan de Big Data, hablan de analítica, hablan de inteligencia de negocios, hablan de Internet de las cosas, y todo parece un revoltijo bastante grande. También se presenta como que todavía en la organización no se sabe quién va a liderar ese cambio. Entonces, cuando todavía no tenemos a ese líder, lo que vamos a ver es que es muy difícil que se empiecen a dar pasos, sino que cada uno o cada área empieza a hacer su pequeña inversión o utilizar la versión gratis o hacer un uso, pero como organización todavía no tenemos una dirección. Y finalmente, algo que hemos visto que pasa mucho es que hay un parálisis por análisis. Se discute y se discute y se discute el tema de, ¿será que empezamos a capacitarnos en inteligencia artificial generativa? ¿Será que hacemos un asistente? ¿Será que hacemos un agente? Todo el mundo está hablando de agentes de inteligencia artificial. Yo creo que es lo que necesitamos hacer, pero finalmente no se toma una decisión, sino que está ahí en la conversación constante, pero no tenemos como un lineamiento. Esos son algunos de los retos. No significa que estos 4 ocurran en todas las compañías. Pueden ocurrir uno o varios, pero generalmente es lo que nosotros hemos percibido. Sobre todo, la que más notamos es un tema como de expectativas irreales y donde tenemos esa conciencia de que parte de nuestros equipos lo están usando, pero no sabemos cómo lo están usando, para qué lo están utilizando, y está ahí. Yo digo que es como una situación de conciencia, pero que todavía no sabemos cómo arrancar y cómo partir de ese punto. Entonces, ¿qué podemos hacer en este paso? Si queremos llegar al siguiente paso, ¿cómo comenzar? El primero es sensibilizar al equipo directivo. Lo que se ha mostrado en los diferentes estudios es que las iniciativas exitosas de inteligencia artificial generativa parten
de que los directivos estén convencidos de que la inteligencia artificial es útil. Y eso puede ser desde una sensibilización como un taller, una charla práctica de 3 horas, 8 horas, muy enfocada hacia lo que necesita la organización. Lo que nosotros hemos visto es que hay muchos gerentes que están asistiendo y llenándose de muchos, muchos datos, pero eso vuelve otra vez al parálisis por análisis. Van a muchas como pequeñas charlas, 1 hora, etcétera, pero no saben cómo aterrizarlo. Necesitan, en ese caso, lo ideal sería contar con algo que sea más personalizado a esa empresa. ¿Sí, Rosel? ¿Tienes una duda? No. Ah, bueno, vale, perfecto. Listo. Y generalmente ahí, y esta parte es opcional, es poder empezar a definir, bueno, si tuviéramos la posibilidad de hacer un piloto sencillo, corto, rápido, eso es muy importante. Si vamos a hacer, si nos empiezan a decir, hagamos un proyecto de inteligencia artificial y esto va a ser a un año, generalmente la energía no da para ese año. El convencimiento de la inteligencia artificial no da para ese año. Entonces sí es importante como tratar de tener esos casos de uso o de que haya alguien que los acompañe en entender qué es inteligencia artificial, cómo se diferencia la inteligencia artificial generativa, que los acompañe a hacer un mejor diagnóstico, un tema de herramientas, más desde ese caso directivo. Y ahí también empieza el segundo tema, y es que como directivos se puede tener ese conocimiento de qué es inteligencia artificial y pensar en listo, vamos a hacer un piloto. Y generalmente ahí la pregunta que sigue también es como qué tipos de pilotos vamos a hacer. Entonces aquí es donde entra el segundo, que es pilotos con impacto. Empezar a identificar cosas que sí funcionan. Y este, aunque son increíbles, no necesariamente es tener una solución tipo asistente. Y aquí quisiera preguntarle si todos tenemos una idea clara de qué es asistente, porque yo puedo estar suponiendo que así es, pero puede ser que no. Todos sabemos que aquí hago referencia con una asistencia, con un asistente de inteligencia artificial, con un agente de inteligencia artificial. Juan sí, Rosely sí, Paola, Daisy, María Paula. Pues, entonces voy a seguir y voy a estar pendiente ahí en el chat. Listo, entonces, esto es lo que nosotros hemos visto. Si existe la posibilidad de hacer pilotos para tener un asistente, ojalá esos pilotos deben ser casi que a un nivel de prototipo, MVP, que salgan entre 1 y 2 meses, sobre todo para poder medir diferentes indicadores de éxito. Súper importante que tengan esos indicadores de éxito. ¿De qué va a depender el indicador de éxito? Del caso de uso, pero una de las cosas que a nosotros hemos visto que más funciona es empezar a reentrenar a nuestro personal, a nuestros líderes y ya dentro de la parte de lo que son coordinadores, auxiliares, analistas, es seleccionar a esas personas que más potencial vemos como de crecimiento y desarrollo dentro de nuestra compañía para que ellos también pasen por este proceso de reentrenamiento. Y esta parte es vital, porque se ha mostrado que cuando una compañía no hace esa inversión, aumenta la probabilidad de fracaso en las siguientes etapas. Entonces, estas pruebas, que pueden ser perfectamente hechas con un Gemini o con ChatGPT, es donde empezamos a tener esos primeros casos de éxito. Y este, por ejemplo, es un ejemplo de informes que tomaban antes 3 horas y ahora se hacen en 30 minutos, pero les voy a contar varios de lo que nosotros hacemos, porque como les comentaba al principio, nosotros hacemos entrenamientos justamente en inteligencia artificial, trabajamos mucho lo que es el nivel 2
de esta cadena del nivel de madurez y una parte entre el nivel 3 y 4. En general, lo que nosotros hemos visto es que cuando traemos a nuestro personal tiene mucho más claro cuáles son esas tareas repetitivas iniciales que hay que desbloquear, es decir, que hay que empezar a automatizar, a facilitar con inteligencia artificial para liberar el tiempo que se necesita para pasar a las actividades de más valor. Porque a veces lo que vemos en algunas compañías es que quieren llegar a las actividades de más valor, pero su equipo no les da el tiempo para poder tener ese elemento. Entonces, con ellos nos enfocamos en algunos de nuestros entrenamientos en realizar más o menos de 6 a 10 proyectos. Ayer justamente terminábamos un entrenamiento con una constructora y en un solo proyecto, utilizando Gemini, no asistentes, no agentes, sino un Gemini Pro, un pago, $20 al mes, ahorraron no es como 900 y pico, pongámosle 1000 horas en la realización de análisis de licitaciones. 900.000 horas, que no me acuerdo del numerito después de los 900. 1000 horas. ¿Cuántos son 1000 horas de trabajo que yo pueda liberar de un equipo? Eso es un quick win, donde yo aquí todavía no estoy hablando del asistente, estoy hablando de que estoy empoderando a mi equipo a que utilice de manera profesional y estratégica estas herramientas que son relativamente económicas para empezar a ser más productivos y a liberar tiempo para poder llegar a las siguientes etapas. ¿Qué retos podemos tener aquí? Uno de esos es que a veces no se alinea con la estrategia empresarial. Por eso es que es muy importante, al menos lo que hacemos en nuestros entrenamientos, es que nos vamos con líderes y las personas que soportan esos líderes. De esa forma, estamos anclando ambos elementos. Un segundo es la dependencia del campeón. Y sí, generalmente en este nivel hay una o dos personas en la organización que son las personas entusiastas que puede ser que no entiendan toda la inteligencia artificial, pero tienen algo claro. Y es que la empresa que no invierte en inteligencia artificial generativa se está quedando atrás, está perdiendo competitividad, no porque no sea buena, sino porque otra empresa con características similares a ella, que sí invierta en inteligencia artificial, lo único que hace es que esa brecha se aumenta y cada vez más. Entonces, en ese caso, digamos que el riesgo es que si ese campeón se va de la organización, no haya rápidamente alguien que pueda coger como esa batuta y seguir liderando el proceso. Tercer punto, muchas veces en estos pilotos el retorno de esa inversión no se tiene claro, no se mide adecuadamente. Esto como nosotros lo resolvemos desde nuestros entrenamientos, justamente porque trabajamos con los equipos y sus procesos y hacemos una medición al inicio, es decir, antes de que utilices inteligencia artificial generativa, ese proceso, cuánto tiempo te toma, y ahora utilizando la inteligencia artificial, cuánto tiempo te está tomando. Esto no significa que una vez uno utilice inteligencia artificial no haya que monitorear, no haya que revisar, ahí seguimos incluyendo ese tiempo que es necesario de seguir dedicando y con eso es que nosotros generalmente podemos ver para tanto las compañías en las que trabajamos, cómo logramos a veces ahorrar de 1000 a 3000 horas de trabajo cuando las personas pasan por estos entrenamientos. Y el cuarto punto es el cementerio de pilotos. Y es que a veces, como compañías, empezamos a intentar hacer un montón de proyectos, 20 proyectos, 30 proyectos, cada uno tenga su proyecto. Pero generalmente esto no tiende a escalar. Es más vale poder hacer pocos proyectos, pero bien hechos, entendiendo estos cómo, digamos, impactan al área y a la organización como todo, y sobre esos vamos construyendo paso a paso y no arrancamos como 6 y después otros 6 y después otros 6, sino vamos a coger estos 6 y a determinar hasta qué punto los vamos a llevar y una vez empecemos a establecer ese mecanismo al interior de la organización, ya seguimos avanzando. Listo. Entonces, ¿qué es muy importante en esta parte? Es alinear estos pilotos, estos proyectos con prioridades del negocio y como les comentaba, hay que reentrenar a nuestros equipos.
porque a nadie, es decir, en el momento en que seguramente nosotros hicimos nuestra carrera profesional, nuestra especialización, nuestra maestría, nuestros diplomados, pues en ese momento no estaba la inteligencia artificial generativa. Entonces es importante poder hacer esa actualización en conocimiento teórico, pero lo más valioso es la parte práctica. Eso lo cambia todo, lo transforma todo en ese proceso. Y listo. Ya llegamos al nivel 3, el operacional. Entonces, aquí, de nuevo, no todos los pilotos necesitan llegar a un nivel operacional. Probablemente una organización, cuando ya esté operacional, va a tener algunas cosas que llegan hasta, es un piloto que ya están dando en el tiempo, pero no es necesario que esté conectado a mis bases de datos, no todo tiene que estar automatizado. Llega un punto donde hay que analizar el costo y el beneficio de hacer esa última milla. Entonces, generalmente, ¿cómo pasan las cosas? Antes, sin inteligencia artificial generativa, los procesos son muy manuales, toman mucho tiempo y después se hace una prueba y vamos a comparar, vamos a tener indicadores. Aquí, generalmente lo que pasa es que el piloto lo hace en grupo reducido. Este es un proceso que no solamente impacta a esa persona, sino que puede impactar a varias áreas. Y lo que necesito hacer es un cambio del mindset de cómo funciona el proceso, de adaptarlo seguramente a nuestros sistemas de calidad. Y para eso necesito hacer transición y comunicación al resto del equipo. Y finalmente llega la etapa que ya es operacional, donde en esta etapa generalmente lo que hacemos es que la inteligencia artificial generativa, ya ese piloto, que yo digo que es como un poco todavía con algunas partes manuales, lo puedo empezar a conectar a mis sistemas, puedo poner otro sistema que hace el monitoreo de esa solución en específico. Es un proceso que tiende a ser por fases paulatinamente. Generalmente las compañías empiezan con estos procesos al interior y no tanto al exterior. Y esto a veces pasa hacia el cliente. Esto a veces pasa porque la inteligencia artificial se puede equivocar y como se puede equivocar en esos procesos, mientras la empresa va ganando más confianza y un mejor monitoreo y ajuste, ahí arranca, porque es mucho más fácil uno equivocarse con, digamos, con los empleados internos. Voy a decir un ejemplo cualquiera. Tenemos asistentes que pueden ser para resolver las dudas de nuestros empleados. ¿Cómo pido vacaciones? ¿Cuál es el proceso para una licencia de maternidad? Que ya no tiene que contestar un auxiliar en recursos humanos, sino que lo contesta una inteligencia artificial generativa. Y si esa inteligencia, por cualquier motivo, llega a inventarse algo que no es, pues claro, obviamente lo ideal es que siempre dé respuestas correctas, pero si nos equivocamos con un empleado interno, digamos que los riesgos que corremos son mucho más pequeños, así eso sucede con un cliente final. Y eso también va a variar dependiendo de la industria en la que nos encontremos. Entonces, ¿cuáles son algunos retos críticos aquí? El tema de los datos. En esta parte, como ya vamos a empezar a hacer conexiones, y la idea es que sea mucho más automático, lo que empezamos a ver en muchas compañías es que todos sus datos o muchos datos están en Excel. Sí tienen sistemas, pero gran parte de lo que se hace no está en el sistema, sino que se descarga el Excel y ahí es donde se hace todo el tema. Los datos están dispersos, o sea, encontrar información a veces es difícil. Que es importante también tener en cuenta, a veces hay algunos procesos que son débiles. ¿Y qué significa débiles? Es que no hay una definición, no hay una claridad de cómo todos intervienen en el proceso y de partir de un punto A a un punto B. La inteligencia artificial amplifica las cosas. O sea, si tenemos datos buenos, amplifica datos buenos. Si tenemos datos malos, amplifica esos errores. Y lo mismo con el proceso. Entonces, a veces es importante cuando tengamos el proceso manual que haya una claridad, una documentación de estos elementos antes de pasar al operacional. Aquí también empieza a haber una resistencia y esto, digamos que corresponde a un tema que podría ser muy interesante para otro webinar y es el tema del miedo al reemplazo y de lo que se está viviendo a nivel internacional, sobre todo que es donde hay más casos de temas de despidos masivos, de
falta de nueva contratación para ciertos roles, de políticas que vemos en algunas compañías donde, por ejemplo, no se contrata a alguien a menos de que se pruebe que efectivamente la inteligencia artificial no puede hacer esa tarea. Ese es un tema que digamos que es bastante importante de abordar y que requeriría un espacio como tal. Y finalmente está el tema de gobernanza. Y es que cuando ya llegamos a este nivel operacional, necesitamos saber y tener claridad de quiénes son las personas que se van a encargar de estos procesos, de cómo se van a monitorear, cada cuánto se van a monitorear, cuáles son las fuentes, cuáles son las expectativas de lo que se espera de salida, cuando haya algún error, quién se va a encargar de solucionar ese error, de mejorar lo que está sucediendo con la inteligencia artificial generativa. Entonces, cuando esa parte no está, estos proyectos tienden a tambalear porque si llega a tener un error, no va a haber una buena gestión de los riesgos y lo más probable es que ese proyecto quede almacenado o archivado. Y ya para poder pasar al siguiente paso, la idea es empezar a crear unas políticas de inteligencia artificial básicas que empiecen a dar lineamiento de la compañía, que podamos, esas áreas que estaban en el nivel 2, que empezaron a tener buenas prácticas, empezar a expandirlo, y el entrenamiento sigue estando en esta fase tan importante como en el primero. Aquí, en la fase operacional, cuando ya queremos hacer integraciones en nuestro flujo diario, muchas compañías se apoyan de terceros, porque como les decía al principio, no necesariamente todos tienen que tener un área de inteligencia artificial generativa. El nivel 4 es cuando ya pensamos a nivel de toda la organización, y es que la IA está siendo utilizada de manera transversal. Aquí normalmente las organizaciones empiezan también a mezclar inteligencia artificial generativa con la parte predictiva de la inteligencia artificial. Entonces uno ve casos de éxito como yo empiezo a predecir el análisis de flujo de caja, y tengo a mi equipo de contabilidad y de finanzas que están hablando en tiempo real con una inteligencia, haciéndole preguntas, haciéndole escenarios, entonces combinamos los dos. Yo puedo tener recursos humanos, una evaluación automática de candidatos. Este ejemplo, por ejemplo, se puede hacer a un nivel 2. Ese fue uno de los proyectos que ayer tuvimos. Buscar hojas de vida y candidatos, en 5 minutos tener la lista de muchos que tenían, la base de datos que tienen de hojas de vida es increíble, y ese era un proceso que recuerdo muy bien porque ellos comentaban, hacer la búsqueda para una vacante nos toma de 4 a 8 horas. Hoy en día lo están haciendo en media hora para ya pasar, eso era solamente el análisis de hojas de vida, para ya pasar a hacer las llamadas. En el tema comercial, podemos tener las reuniones, yo paso de la reunión, paso las notas, eso va a una IA, me genera de una vez la propuesta y de manera automatizada se le envía al cliente y ya no pasa por un humano. Puedo tener también optimización de rutas e inventarios y de nuevo acompañarlo con inteligencia artificial, donde ahí la inteligencia artificial va determinando cuál es la mejor ruta. O el tema de marketing que seguramente también muchos han visto, y es cada vez más el uso de inteligencia artificial para desde planear la estrategia hasta hacer las imágenes y los videos y todo el contenido que se publica. ¿Qué riesgos vemos aquí? Aquí vemos riesgos de coordinación. Como ya estamos hablando de toda la organización y ya no de los proyectos más específicos, más controlables, a veces podemos tener duplicar esfuerzos o empezar a tener problemas. Necesitamos ya ver cómo vemos el retorno de la inversión como un todo y no como esos pilotos aislados, y ahí hay dificultades en el cálculo. En esta medida empezamos a tener no solamente inteligencia artificial hacia el interior, sino hacia el exterior. Entonces aquí podemos correr algunos riesgos más grandes que antes. Y no necesariamente, digamos que es fácil encontrar en el medio personas que sean expertas en estos temas. Lo que están haciendo muchas compañías es desarrollar a ciertas personas de su organización que son claves para que ellos sean los que lideren el proceso de inteligencia artificial, dado el conocimiento que tienen del negocio de la empresa, lo que apalanca ese posible crecimiento. Y muchas organizaciones lo que forman es un centro de excelencia, compuesto de grupos multidisciplinarios, fundamental
para poder liderar las estrategias de inteligencia artificial en toda la organización. Y el último nivel de madurez es el de transformacional. Aquí es donde vemos empresas como Amazon, como Google, como Microsoft, como Spotify, y es que ya todo lo piensan primero como ahí first significa que en todo lo que hacemos hay un componente que va de inteligencia artificial. Es toda nuestra operación como tal está cambiando y dentro de nuestra estrategia es un componente importante, pero de nuevo, la estrategia no es la inteligencia artificial. Todos los procesos básicamente están en proceso de redefinirse con el uso de la inteligencia artificial, hace parte de ese eje central. Las decisiones que se toman son apoyadas con inteligencia artificial, especialmente para hacer análisis de escenarios y para resolver problemas de optimización. Y también parte como un elemento de nuestra ventaja competitiva. Y aquí es donde se desarrollan nuevos modelos de negocio, nuevos servicios, nuevos productos que de pronto antes no los podíamos utilizar o emplear porque no teníamos anclados esta herramienta. Pero vean que esto es un proceso de madurez. Yo no paso de un día o de un mes para otro, sino que tengo que hacerlo por fases. Y cada una de estas fases va a requerir de unos esfuerzos en tiempo, en recursos, y en el compromiso de nuestro talento humano. ¿Qué retos podemos encontrar? Aquí nos toca redefinirnos como organización. ¿Qué roles vamos a pedir? ¿Cuál es la definición de ese cargo? ¿Cómo seguimos transformando esas formas tradicionales con las que veníamos trabajando? ¿Cómo vamos a tener un sistema para poder manejar mejor estos riesgos y poder medir que efectivamente como organización todos estén pensando en temas de IA como eje central de nuestro día a día? Y acá, a veces de tanta IA, puede ser que empecemos a utilizar IA en cosas que no agregan valor a la organización solamente porque estamos ahí como inmersos en ese mundo. De nuevo, el reentrenamiento y seguir fortaleciendo las capacidades de nuestro talento humano en todos los niveles es sumamente importante. Y generalmente lo que empieza a pasar en estas organizaciones, que aquí yo podría decir que en Colombia, por ejemplo, Truora, Banco Occidente, Bancolombia, ese tipo de organizaciones mucho más grandes, ya lo que empiezan a hacer es una expansión hacia su ecosistema. Es como todo esto que estamos aprendiendo se lo podemos empezar a transmitir a todos nuestros actores de interés, proveedores, clientes y aliados. Listo, entonces ya casi vamos a finalizar. En este caso, para las claves estratégicas para avanzar, muy importante. Digamos que en general cuando uno ve los estudios, lo que muestran es que hacer el salto del nivel 2 al 3 es uno de los más difíciles. Y es porque muchas veces no tienen un acompañamiento. Desde mi punto de vista, por lo que yo he visto, creo que muchas veces el nivel 2 no se hace de la mejor manera. Y es porque y no digo que las dos cosas no se puedan hacer, de hecho, que considero que lo que se deberían hacer las dos. Por un lado, reentrenamiento a nuestro personal y ese entrenamiento es aprenda a utilizar la IA gratuita, pero bien, porque es que la IA gratuita, ChatGPT, Gemini o Copilot no es para redactar mejor el correo. Sí, hace eso, pero hace un montón de cosas adicionales. Y eso lo sé porque lo vivimos una y otra vez con los entrenamientos que damos, que utilizando estas herramientas vemos proyectos que ahorran un montón de horas, que son repetibles y que ya se tienen que analizar hasta dónde se van a escalar. Y entonces ahí yo lo puedo mezclar, sí, con un tema de un asistente. Yo puedo ir haciendo un piloto de un asistente, algo más automatizado, más grande, pero no puedo perder de vista que mi talento humano necesito reentrenarlo. Y ese reentrenamiento es desde todos los directivos hacia abajo. Es parte fundamental donde no solamente reciban teoría, que es importante conocer los conceptos, conocer casos de uso, pero que apliquen. Esa es la parte que para mí transforma estos procesos. Y ya después es una capacidad alineada. No necesariamente necesitamos un montón de expertos técnicos, pero algo que es vital es esos líderes que entiendan cómo aplicar la IA
porque ellos son los primeros que mueven el recurso, habilitan los tiempos y ya después nuestro talento tiene que salir adelante con el compromiso, con la dedicación, con nuestros proveedores o consultores o de manera interna y potenciar la habilitación que se nos ha dado. Recordemos que la IA es una capacidad que no reemplaza nuestra estrategia, que también digamos que podemos tener estos entrenamientos con estos asistentes para nuestro sector y que eso va a acelerar muchísimo nuestros pasos para que podamos crecer hacia una producción real y que en cada etapa necesitamos empezar a medir, ¿sí? Porque esa medición también nos va a dar ese norte para dónde voy, a qué le invierto más y aprender. No podemos esperar que todo sea perfecto, la vamos a embarrar, vamos a tener proyectos que no son exitosos. Lo más valioso, así como en todas las inversiones que hacemos, como nosotros de manera personal y en nuestras compañías, lo más valioso es aprender del fracaso para que la siguiente vez nuestras probabilidades de éxito sean mucho mayores. Y finalmente comentarles de que a veces lo que se percibe es que una organización no llega como necesariamente de manera uniforme, sino que al menos hasta el nivel 3 y 4 uno puede empezar a ver si no hay una alineación de estrategia a nivel corporativo, que hay áreas que están más avanzadas que otras. Eso también lo pueden empezar a visualizar. Bueno, entonces, para finalizar, les vamos a compartir a sus correos un pequeño formulario, son 5 preguntas. Con esas 5 preguntas, eso les va a dar en qué nivel están de estos 5 que hemos visto y una guía general de cómo hacia dónde deberían empezar a pensarse si quieren pasar de esa etapa a la siguiente etapa. Pero gran parte de eso pues lo hemos visto a lo largo de todo este webinar. Listo, entonces concluyendo, ¿qué vimos hoy? Hoy vimos que la IA no es una capacidad estratégica, no es un fin en sí mismo, es un habilitador, nos potencia nuestra estrategia. Si ustedes sienten que su estrategia de negocio no está tan clara, primero arreglamos la estrategia, después metemos la inteligencia artificial. Como compañías no todos necesitamos llegar al nivel 5. ¿Qué es lo más importante que pensemos para nuestra organización? ¿Qué va a hacer? Puede ser que sea perfectamente llegar hasta el nivel 3, tener unas muy buenas soluciones a nivel operacional, conectadas con nuestro sistema y la ganancia puede ser muy grande. ¿Qué es importante? Que si ustedes están en un nivel de no estamos haciendo nada de inteligencia artificial o yo he visto que cada persona está utilizando una guía, pero no tenemos un direccionamiento, pasemos de esa conciencia hacia un nivel 2. Demos ese siguiente paso y empecemos a tener unos objetivos claros y empecemos a medir cómo la inteligencia artificial generativa está haciendo transformaciones en nuestra organización. Y por último, súper importante, reentrenar al equipo es la clave. Es la mejor inversión, o sea, eso no es un gasto, es la mejor inversión para que ustedes puedan adoptar con éxito el uso de inteligencia artificial y puedan avanzar en cada uno de estos niveles de madurez. Y para finalizar, nosotros vemos que la verdadera disrupción no está como tal en la inteligencia artificial. Inteligencia artificial como término existe hace más de 50 años. Lo que nos da la inteligencia artificial generativa es más es la inteligencia colectiva de nuestro talento humano que decida reentrenarse y utilizar la inteligencia artificial para hacer las cosas en su trabajo de manera diferente y para que la usemos con propósito dentro de nuestra estrategia empresarial para seguir creciendo y siendo competitivos. Muchas gracias a todos por estar presente en este espacio. No sé si tienen alguna duda y la podemos resolver en estos últimos minutos. Hola, muchísimas gracias. Muchas gracias, muy, muy interesante. Nosotros como compañía sí estamos apenas en el inicio, pues, del tema. Ya desde las directivas, pues, se empieza, pues, a hablar del tema. Entonces, pues, todo esto que te escucho
es súper, súper importante para nosotros porque nos da pues también un camino, una visión de todo lo que tenemos por hacer. Entonces, muchísimas gracias por la invitación y por habernos permitido este espacio. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias a Pues ustedes por yo también participar. me uno a los agradecimientos. Está súper esa charla, Dani. Súper interesante ese tema de ver la implementación como por niveles. No lo tenía así de clarísimo. Nada, por ahí te dejo una preguntita de cómo, pues Sí, cuando las compañías no tenemos, digamos, servicios en las nubes activos, como cuál podría ser un piloto, un premise, como para avanzar en algo con alguna gente. Sé que hay agentes que trabajan locales sin necesidad de estar en la nube. sí, de acuerdo. Pues mira, Juan, lo que yo he visto dependiendo de la organización es que depende un poquito como de ese nivel técnico. Mm, a ver, yo he visto que hay empresas donde lo que impulsan es que su personal, porque hay todos, yo creo que tenemos a veces personas en nuestros equipos y en nuestras empresas que van como esa milla extra y pagan el curso y uno ni siquiera se los ha pagado y ellos ya lo están haciendo porque quieren aportar en nuestra organización. Y con eso empiezan a utilizar agentes combinados con MSP, que no sé si lo has oído, para poder automatizar procesos al interior utilizando agentes. A mí eso me parece como iniciativa importante contar con ese tipo de personal, sin embargo veo un riesgo grande y es que si eso no está alineado con nuestra área de tecnología, podemos correr riesgos en términos de privacidad, así sea de manera local. Entonces, yo diría en tu caso que sobre todo, y eso me encantaría invitarte a nuestro próximo webinar, que va a ser justamente sobre cómo podemos identificar esos primeros procesos que podríamos intervenir en nuestros pilotos. Porque dependiendo de eso, ahí creo que te puedo contestar mucho más completo qué agentes te recomendaría. Porque el primer paso va a Ok. ser identifiquemos los procesos a intervenir. Correcto, ¿no? Me queda clarísimo. Muchas gracias, Dani. Vale, listo. Gracias a ustedes. Espero que tengan una excelente tarde. Les estaremos enviando Gracias. el formulario de diagnóstico y después el resultado. Estén Bueno, muy vale, bien. muchísimas gracias a todos. Chao. Vale, gracias. Chao.